Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Este es un encuentro que organizó la doctora Viviana Miglioli a partir de su proyecto de investigación UNDAPSIT. La doctora Miglioli es arquitecta, profesora titular de materialización de proyectos en arquitectura, FADU-UBA, y profesora titular de sistemas de representación en arquitectura, DAD-UNDAB. Es co-coordinadora de la subárea de investigación proyectual del Centro de Estudios del Hábitat Popular. Así que, bueno, súper contentas por este encuentro. Gracias. Bueno, gracias, Natalie. Hola a todos los que están aquí presentes. Muchas gracias por venir, pese a este tiempo húmedo e ingrato. Y muchas gracias a los que sé que están siguiendo la presentación por YouTube. Bueno, y justamente nuestro trabajo, cuyos conclusiones o resultados o aseveraciones finales vamos a presentar hoy, lo desarrollamos en los dos últimos años posteriores a la pandemia, y un poco fue una reflexión, fue la necesidad de una reflexión que surgió en el momento mismo en que se estaban viviendo las circunstancias, de tener que dictar las materias de taller en condiciones de virtualidad. La pandemia significó muchas cosas para todos, significó muchas cosas a nivel individual, a nivel social, a nivel país. No nos vamos a ocupar de ese tema, por supuesto, pero sí vamos a tratar de enfocar un poco lo que entendemos que sucedió con los docentes, con las instituciones, con los estudiantes en todo ese largo periodo en que tuvimos que trabajar virtualmente. De allí esta presentación que comenzamos formalmente ahora y llamamos Taller Pandemia y Después. En realidad este proyecto de investigación es un proyecto financiado por la Universidad Nacional de Avellaneda, está radicado en el Centro de Estudios del Hábitat Popular que dirige la doctora Natalie Goldwasser-Jakelevich, que acaba de hacer la presentación, y ese trabajo, un trabajo de 2 años, se llamó Resiliencia y Tenacidad del Taller en Pandemia. Y trabajamos con el caso de la UNDAB, la Universidad Nacional de Moreno y la FADU-UBA. Las condiciones de partida para este trabajo de investigación fueron 2. Uno, la propia pandemia. A mí me gusta mucho esta frase de Shakespeare, del Hamlet de Shakespeare, que en realidad no la rescaté yo. En plena pandemia leí un artículo de nuestro gran filósofo Eduardo Rinesi, que hablaba de esta escena de Hamlet, en el cual Hamlet, después de haber recibido la visita del fantasma de su padre, que le devela la terrible historia que ha sido asesinado por su hermano, que ahora se ha casado con quien era su mujer y ocupa el trono de Dinamarca, y le pide venganza, y Hamlet se encuentra frente a ese terrible dilema, ese dilema que le es presentado por un fantasma, y pronuncia esa frase: "The time is out of joint", el tiempo está desquiciado, el tiempo está fuera de quicio. Y creo que es una excelente frase para aproximarse a lo que significó la pandemia para todos. Ese tiempo que fue un tiempo de fantasmas, en donde nos alejamos del tiempo lineal y productivo, ordenado, del trabajo cotidiano, de las esferas, de las distintas esferas del espacio de trabajo y de las instituciones y del espacio doméstico, y donde de repente, de buenas a primeras, tuvimos que recluirnos en nuestras casas por una medida sanitaria de protección a la población,
sin saber qué iba a suceder en el futuro, cómo se iban a desarrollar las cosas, pero que sin embargo a todos los que ejercemos la docencia y a todos los que en ese momento estaban estudiando, les significó continuar de alguna manera con las actividades. Y como bien señalaría Foucault, que se ocupaba de mirar esas cosas, esos quiebres, fue un momento de quiebre discursivo y de prácticas. Un momento de quiebre donde hubo que, de buenas a primeras, empezar a pensar de otra manera para hacer las cosas. La otra condición de partida de este trabajo fue la propia convocatoria del proyecto. Esta convocatoria se dio en plena pandemia, en el 2021. En ese momento hubo una convocatoria de proyectos de investigación donde había un apartado especial para proyectos orientados de nuestra área, del área de arquitectura y diseño de la UNDAD. Y a nosotros como cátedra de docentes e investigadores que somos, de personas que en ese momento estábamos llevando la experiencia de llevar el taller a la virtualidad, la estábamos viviendo o lo estábamos sufriendo como equipo, allí surgió la idea de presentar un proyecto de investigación pensando que lo que nos estaba sucediendo a nosotros les estaba sucediendo obviamente a los demás. Y que nosotros, como todos, nos habíamos metido en esa situación, nos habíamos visto envueltos por la situación, estábamos habitando ese tiempo de fantasmas, ese tiempo desquiciado, y estábamos tratando de llevar adelante nuestras tareas de la mejor manera posible. Entonces surgen las preguntas que nos estábamos haciendo en ese momento y que ahora se pueden enunciar retrospectivamente, que es cómo realmente transcurrió el taller de proyecto de arquitectura, ese paso de lo presencial que es ineludible para el taller, es ineludible, yo creo que podemos aseverar que es el taller donde se trabaja, el proyecto es una unidad espacio-temporal, cómo se pasó de esa unidad inescindible a la virtualidad, y cómo sucedió, cómo se dio ese vínculo absolutamente físico, material, habitado del taller que pasara a la virtualidad. Esto obviamente entendemos que no sé si revolucionó en un sentido ni positivo ni negativo, cambió absolutamente las condiciones de las prácticas, puso en juego blanco sobre negro las posibilidades de conexión de los sujetos con la institución y entre sí, y la disponibilidad de dispositivos que tuvieran. Se produjo una migración con consecuencias muy amplias del espacio institucional al espacio doméstico de las actividades. Y también cabe preguntarse cómo fue, qué sucedió, qué pasó, qué rol jugaron las instituciones en todo esto. El marco teórico de nuestra investigación enfoca el taller de proyecto exclusivamente porque es el más familiar, el más conocido, y porque entendemos que para las disciplinas proyectuales, que no es solamente la arquitectura, son también los diseños, es el taller de proyecto la estrategia didáctica por excelencia. No solo es el espacio, es una estrategia didáctica, es un lugar de construcción del conocimiento y también la asignatura que se da en ese taller es el eje vertebrador del currículo de todas las disciplinas proyectuales. Entonces es ineludible enfocar la mirada en eso. El marco teórico, la enunciación más fuerte, más sólida que podemos hacer que la estructura, es considerar al taller un dispositivo. Siguiendo a Foucault, un dispositivo en tanto red que vincula elementos heterogéneos. Nosotros consideramos, y ya lo hemos desarrollado en otras investigaciones, que el taller es un dispositivo, o sea, es una red que vincula elementos heterogéneos que se genera estratégicamente para sostener un determinado saber y es sostenido por una cierta estructura de poder. Foucault, que es de quien tomamos esta idea del dispositivo, nunca lo definió. Nunca definió qué era el dispositivo. Sin embargo, es la herramienta que él utilizó
para ocuparse de temas tan disímiles como las distintas instituciones que para él hacen al sujeto o al individuo de la contemporaneidad, de la modernidad. Con esa mirada, él habló de los espacios del hospital, de la cárcel, hasta de la sexualidad. Se ocupó de mirar esas instituciones de la sociedad moderna a través de esta mirada. Y acá traigo una definición, que es la única que se encuentra enunciada por el propio Foucault, que es en un reportaje que le hacen hacia fines de los años 70, y que dice esto, que textualmente es, lo que trato de identificar es un conjunto resueltamente heterogéneo que componen discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas. En síntesis, lo dicho como también lo no dicho. Esos son los elementos del dispositivo. El dispositivo es la red. El dispositivo está inscripto en un juego de poder, pero está ligado a los límites del saber. Está puesto en juego para poner en vigencia una determinada episteme, como decía, un saber dominante en una cierta época. Ese es el dispositivo, estrategias de relaciones de fuerza sosteniendo tipos de saber y siendo sostenidos por ellos. Lo que es interesante pensar es que el dispositivo no es una cosa abstracta. El dispositivo es un conjunto de elementos, de reglas, de disposiciones, de características físicas y de características normativas, de discursivas y materiales que se ponen en juego en determinado momento y que modifican a los sujetos que los atraviesan. En ese sentido, yo creo que es muy posible considerar que el taller es un dispositivo. Este recurso teórico también se constituye en una especie de recurso metodológico para poder abordar el trabajo de campo. El trabajo de campo que constituyó el cuerpo de este trabajo de investigación se realizó en 3 instituciones. 2 universidades nacionales del Bicentenario, que podríamos decir 2 instituciones hermanas, que fueron originadas por la misma política educativa en el mismo momento, nacieron en el mismo año, nacieron en este siglo XXI, en la primera década del siglo XXI, y en las 2 nace la carrera de arquitectura en el 2015, al mismo tiempo. Es UNDAB, que es nuestra institución de procedencia, y en la Universidad Nacional de Moreno, el Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología, donde está la carrera de arquitectura. Lo central, a decir de estas 2 instituciones, es que son 2 instituciones conurbanas, como todas las instituciones, las universidades nacionales que se crearon en esa primera década del siglo XXI, y que tienen una fuerte, desde su momento, desde su constitución, una fuerte vinculación con el territorio y al que pertenecen, y esa fuerte vinculación con el territorio organiza y determina fuertemente las prácticas, los currículos que cada una de esas instituciones llevan adelante. Como contraparte o como tercera pata de este triángulo, digamos, que establecimos para el trabajo de campo, quisimos contraponer otra institución de otro tipo, totalmente distinto, que es la FADU, de la UBA, que es la institución de procedencia de muchos de los integrantes del equipo, es allí donde estudiamos. Este equipo, que es el equipo de la cátedra, está integrado por algunos graduados en la FADU, pero también por ya graduados en la UNDAB. Y entendíamos que era interesante porque la FADU fue la primera escuela de arquitectura que se arma en el país en 1901, primero como una escuela dentro de la Facultad de Ciencias Exactas, y que tiene una herencia en su origen, que luego, por supuesto, va transformándose, pero que se crea como a imagen y semejanza de la École des Beaux-Arts de París, y de ahí arranca su derrotero. Es hoy la
la institución para la enseñanza de la arquitectura más grande que hay en el país, con unas condiciones de masividad increíbles, de las que yo realmente no tengo conocimiento en ninguna otra institución en el mundo, y con un proyecto institucional cuya complejidad, por supuesto, excede los límites de este trabajo, pero que pensábamos que era interesante usarlo como tercer punto de este triángulo de fuerza del trabajo de campo. Ese trabajo de campo que se hizo a partir de entrevistas no estructuradas, encuentros, encuestas, registros, observaciones, fueron las entrevistas directas a las personas involucradas en toda esta situación las que dieron realmente la masa, el corpus, la masa crítica de información con la que se trabajó. Realizamos entrevistas a 3 profesores titulares, uno por cada institución, que son los únicos que en el material de las entrevistas están nominados con nombre y apellido, porque aparte son fácilmente identificables en las distintas instituciones. Entrevistamos a 12 docentes, tratando de tomar distintos lugares en la estructura de las cátedras, desde profesores asociados o adjuntos hasta docentes a cargo del grupo, y entrevistamos a 20 estudiantes, trabajando con 2 cohortes de estudiantes. Una de aquellos que ya estaban en los años más elevados del trayecto académico, y ahí los sorprende la pandemia, o sea, estudiantes con experiencia previa del taller, y después trabajamos con estudiantes que ingresaron a las instituciones durante la pandemia, o sea, que no tenían idea previa de lo que significaba el trabajo del taller. Esas entrevistas, que son más de 25 horas de video, las hicimos entre agosto del 22 y mayo del 23. En esas entrevistas, por eso digo que esa idea de Foucault del dispositivo y los elementos heterogéneos que los constituyen, en esas entrevistas fuimos identificando cuáles podíamos considerar que eran los elementos esenciales para tratar de entender cómo se armaba esta red del taller, este dispositivo taller. Y a esos elementos que identificamos, escuchando y reflexionando sobre lo dicho por los entrevistados, le otorgamos el valor de construcción configurante, como dice Riquet, para operar sobre los datos de la investigación. Entonces, esos elementos que nosotros decidimos constituir en elementos esenciales para mirar y trabajar sobre lo dicho por los entrevistados fueron las instituciones, los sujetos, los discursos y las prácticas y los recursos. Con estas 4 categorías fue con lo que nosotros trabajamos la información que teníamos. De las instituciones, ahora voy a repasar cada uno de los temas muy brevemente y voy a señalar algunas cosas nomás. Nosotros fuimos buscando en todo este corpus de trabajo, fuimos buscando qué cosas eran recurrentes, cuáles eran las recurrencias y cuáles eran las singularidades, ¿no? En esos 2 polos nos manejamos para ir determinando cuestiones. De las instituciones, lo primero que deberíamos decir es que es evidente una relación paradojal entre la escala de la institución y los recursos que se ofrecieron. Es bastante claro. Las instituciones más pequeñas, como la UNDAV y la Universidad Nacional de Moreno, más jóvenes, tenían ya nacieron preparadas para el dictado de carreras virtuales, tenían campus operativos y de distinta manera y a distintos tiempos pusieron a disposición, dentro de lo que se pudo, pusieron a disposición de los sujetos, estudiantes y docentes, recursos como en Moreno el Big Blue Button, que es ese
el gran botón azul que permite realizar webinares, o sea, reuniones simultáneas. Acá en la UNDAV, nosotros a partir del segundo año dispusimos del Zoom como recurso, sin límite de tiempo y sin límite de asistentes, porque esto lo vamos a ver más adelante. El gran problema después vamos a hablar en particular de eso, el gran problema del traslado del taller a la virtualidad fue cómo trasladar todo el lenguaje del taller, todo lo que sucede en el taller a lo virtual, cuando en realidad se necesitaban no solo compartir pantallas, compartir imágenes, operar sobre las imágenes, sino también poder establecer reuniones simultáneas a esas pantallas que se compartían con recursos de audio y de video, lo cual a su vez demandaba conexiones de internet de mucha potencia, ¿no? Y por otra parte, también nos encontramos, que eso vamos a hablar después cuando tratemos el tema de los recursos, porque por supuesto esto de hablar de instituciones, sujetos, discursos y prácticas y recursos en realidad es un resorte de ordenamiento de la información, pero todas estas cosas están imbrincadas. El sistema operativo con el cual trabajan todos los campus virtuales de las universidades es el Moodle, y después vamos a ver realmente muy poco adecuado para las disciplinas de proyecto en su estructura, su conformación, su disposición de pantalla y sus posibilidades. Como contrapartida, la FADU habilita su campo virtual en junio del 2020, o sea, ya ha transcurrido medio año de la pandemia. Y ese campus virtual, por supuesto, corre bajo Moodle, y en realidad la mayor parte de las cátedras, los talleres de arquitectura, no lo utilizó y utilizó recursos por fuera de eso, y nunca se habilitó en la FADU ningún tipo de recurso para que permitiera la reunión de grupos numerosos. Todos se tuvieron que hacer o sobre plataformas gratuitas o con recursos de los propios docentes que en algunos casos contrataron. Lo que sí creo que hay una cita de un docente, que es creo que la única cita que tiene esta presentación textual, que es que la universidad nos mandó a dar clases sin preguntar si teníamos los recursos ni la conexión a internet, ¿no? Eso creo que todos nos podemos sentir hermanados en ese discurso. Todos los que tuvimos esta situación, que vivimos esta situación, tuvimos que salir como al toro con nuestras propias posibilidades y no mucho más que eso. Hablando de los sujetos, nosotros trabajamos con dos grupos de sujetos, los profesores o los docentes y los estudiantes, obviamente. Los profesores, como dije antes, los profesores titulares y los docentes de otras jerarquías y a cargo de grupo, y los estudiantes según dos cohortes. Los profesores titulares, que son tanto UNDAV como la Universidad de Moreno, tienen una sola cátedra de taller de proyecto, o sea que hay una sola profesor que ejerce ese rol. En FADU no, y trabajamos con una cátedra X de arquitectura. Bueno, en realidad no con una cátedra, con un profesor titular, y después entrevistamos a docentes y a estudiantes de distintas cátedras de arquitectura. Lo que vimos en los profesores titulares es, por supuesto, como en todo el mundo y en todos los sujetos, la incertidumbre inicial. Pero esa incertidumbre inicial en el rol de los profesores titulares estaba cargada de otra cosa, que era la responsabilidad. Una responsabilidad que yo digo hacia arriba y hacia abajo, hacia la institución y hacia los docentes, ¿no? Y hacia los estudiantes, por Dios. O sea, una cuestión de decir cómo se sale de esto, cómo salimos, cómo organizamos la cuestión. Aparece en los profesores lo que aparece en todos los sujetos, que es el tema del tiempo. La pandemia, en ese tiempo que puso ese tiempo desquiciado, nos puso en ese tiempo desquiciado, significó también un tiempo sin límites claros entre lo que era tiempo dedicado a la labor
docente, tiempo dedicado a otras cuestiones, y el agotamiento profundo que eso produjo con esas largas sesiones de comunicación a través de la pantalla. Y también es recurrente, esto en todos los sujetos, el amesetamiento que todo el mundo sintió en el segundo año de pandemia. Cuando ya estaban probados los recursos, ya se sabía que se podía, pero al mismo tiempo no se avisoraba un cierre de esa situación y era otro año lectivo más de volver a hacer lo mismo. Una cosa que aparece muy marcada con los profesores titulares es la imposibilidad de captar el pulso del taller, de conocer lo que estaba sucediendo en todos los niveles del taller. En general, los profesores titulares se metían en el Zoom o lo que fuera, Meet o el Classroom de algún nivel ocasionalmente y no podían llevar esa visión que normalmente se tiene en la presencialidad de los distintos niveles del taller. Todos marcan la ausencia de lo institucional, la ausencia de lo institucional no solo como soporte, como asistencia, sino también como espacio vincular, como espacio social para el equipo y para los estudiantes. Y aparece muy fuertemente en este grupo algo que en los otros grupos de sujetos no es tan así, que es una referencia a la ética. La épica que creo que fue uno de los motores de poder hacer esta cuestión, la épica de poder, pese a todo, llevar adelante el taller, de ese esfuerzo del equipo y de ese esfuerzo colectivo. Y también aparece, que creo que también es una cuestión del rol, aparece en este grupo de sujetos la reflexión sobre cómo toda esa experiencia se puede llevar a futuro, que en los otros, por supuesto no en los estudiantes, y en los docentes aparece muy morigerado, es cómo capitalizar la experiencia de la pandemia de la virtualidad en la vuelta a la presencialidad. Los docentes parten de la misma incertidumbre inicial y si bien parten del mismo desconocimiento, fueron los docentes a cargo del grupo los que directamente se vieron involucrados en conocer los recursos y pensar cómo llevar en lo concreto, en lo fáctico, el taller a la virtualidad. Lo mismo sucede con el tema del tiempo. En general, todos los docentes marcan de manera muy fuerte el esfuerzo sobrehumano que significó hacerse entender en la virtualidad y el recurrir a un montón de formas de comunicarse con los estudiantes por fuera del espacio sincrónico de la clase. Grabando videitos, mandándolos por WhatsApp, haciendo cuestiones de audio, en esta cuestión compleja de llevar a lo virtual, trasladar a lo virtual el lenguaje del taller, que es un lenguaje muy complejo, hecho de cuestiones gráficas, orales, actitudinales, físicas. Ese lenguaje complejo del taller fue muy difícil de ser llevado a la virtualidad. Y hubo de parte de los docentes una inversión muy grande de tiempo, no solo en conocer los recursos que se utilizaron, sino inventar otros para poder ser comprendidos. Algunos lo mencionaban en las entrevistas como una situación de mucha angustia de no saber si estaba siendo entendido por el estudiante. Tres temas que habría que señalar. Por un lado, la cuestión de comunicación que también es paradojal en el taller, en la virtualidad, donde por un lado hay una hiperconexión, la gente estaba conectada todo el tiempo, todos los alumnos con el docente, hiperexpuestos, pero al mismo tiempo absolutamente aislados. Eso generó cuestiones conflictivas que los docentes vivimos y todos los aquí presentes lo van a recordar como docentes.
y también los que son jóvenes como estudiantes, la cámara apagada. La cámara apagada es una categoría que se instituyó en la pandemia, que generó entre los docentes muchísima frustración, pero que es muy interesante verla desde el lado de los estudiantes. Esta cuestión de la comunicación también se estableció como una jerarquización en la comunicación al no poder ser la comunicación virtual, no es una comunicación dialógica, hay que esperar que el otro termine, no se interrumpe, la gestualidad que naturalmente acompaña a los discursos se ve muy limitada, etcétera, etcétera. Y dos temas que creo que son particulares, uno es un tema de género, las cuestiones de cuidado, que en la pandemia estuvieron absolutamente restringidas al ámbito exclusivamente familiar por no poder contar con ayuda externa, tuvo un peso muy particular en las docentes mujeres, porque aún hoy, y pese a todo, las tareas de cuidado siguen siendo una responsabilidad casi predominantemente femenina. Entonces durante la pandemia hubo un recrudecimiento del peso de esas tareas en las docentes mujeres, y después apareció un tema que también me parece que es importante mencionar y hacer un reconocimiento a que pese a todas estas dificultades los docentes ejercieron un andamiaje, ejercieron un soporte vincular con los estudiantes que trascendía lo estrictamente académico y que muchos mencionan específicamente como dedicar parte de una clase inicial de los encuentros a que el grupo hablara y tratar de contar cómo estaban físicamente, cómo se sentían, qué les pasaba, tratando de acercarse un poco a los estudiantes. Los estudiantes, que es el otro grupo, gran grupo de sujetos con los cuales nos entrevistamos en estas dos cohortes que les decía, los estudiantes fueron, eso lo sabemos ahora, fueron de los grupos de sujetos más afectados por la pandemia, los jóvenes. Los jóvenes porque quizás estaban en ese momento, en un momento de la vida en donde toda la cuestión social es fundamental y se encontraban aislados. Fueron muy afectados, todos deben conocer, todos conocemos situaciones en algún caso críticas de estudiantes durante la pandemia. Y cuando uno habla con los estudiantes y los entrevista, encuentra una diferencia muy marcada entre cómo se vivió, cómo vivieron esta experiencia los estudiantes que recién ingresaban y cómo la vivieron aquellos que ya tenían experiencia del taller. Obviamente, el conocer o no conocer la mecánica de funcionamiento del taller hizo que los estudiantes ingresantes no entendieran nada, se entiende, no entendían nada, qué era lo que pasaba y cómo se llevaba adelante, y los estudiantes de más experiencia lo pudieran transcurrir muy fluidamente. También se evidenciaba porque aquel que ya había transcurrido varios niveles de la carrera tenía los dispositivos adecuados para poder trabajar en la virtualidad, o sea, computadoras que soportaran el peso de determinados programas que podían correr, qué sé yo, y los estudiantes ingresantes por ahí ni computadora tenían, un simple celular. Y sabemos también, todos los que nos vimos en ese brete, lo que significó que estudiantes cursaran simplemente con un celular como medio de comunicarse con los docentes. Y bueno, claro, el alumno avesado ya sabía, el alumno que tenía experiencia sabía de este lenguaje complejo del taller y pese a la mediación de lo virtual lo podía llevar adelante. Este tema de la hiperconectividad, de máxima exposición, pero absoluto aislamiento, nos lleva también a hablar, por un lado, de estas cuestiones de la jerarquía de la comunicación, pero que también el fenómeno de la cámara apagada, que a nosotros como docentes tanto nos enojaba, inclusive algunas veces, para los estudiantes era una forma de preservarse
o porque no disponían el espacio. Una chica decía textualmente, no quería que se vieran las paredes sin revocar de mi casa, porque no tenían espacios propios, porque había mucha interferencia en la vida familiar, y esa superposición de distintas cuestiones los hacía verse muy expuestos, y que aparte esta cuestión de la cámara pareciera seguir, aún hoy, exigiendo una superformalización discursiva que hacía que los inhibiera de intervenir. Entonces allí el apagar la cámara era una forma de resguardo y de participar de alguna manera de la actividad que se estaba dando. En cuanto a los discursos y las prácticas, bueno, la imagen que ilustra esto, creo que con una pequeña, que ilustra esta placa, es un alumno. Todas las imágenes que estamos viendo son imágenes que tenemos de nuestra propia cátedra en su momento, dando las clases virtuales. Y esto es un alumno tratando de mostrar una maqueta. Todos los que pasamos por esa experiencia sabemos lo que fue. Y en el tema de discursos y prácticas, lo que primero hay que mencionar es eso, el giro copernicano que significó pasar de lo presencial a lo virtual en el taller, donde después de un poco de empezar a andar, todos nos dimos cuenta que era imposible repetir las prácticas y los discursos tal como los conocíamos. Hubo un gran caos inicial. El abordaje se hizo, yo digo, de manera silvestre. Todos empezamos a echar mano y nos comunicábamos entre docentes y en los grupos a ver qué diablos hacíamos, hasta conseguir, por prueba y error, un cierto equilibrio que se dio transcurridos los primeros meses del primer año de pandemia. Es muy marcado en disciplinas como la nuestras, las dificultades que la virtualidad generó en la percepción de la realidad física, del territorio, de problemas de escala y de proporción, que era muy, casi imposible de traducir virtualmente. Desapareció la maqueta, es un gran tema de los talleres, desapareció la maqueta y desde el 2022, que se viene bregando por su reincorporación como recurso de proyecto, porque la maqueta era difícil de hacer, difícil de mostrar y compartir con el grupo y con el docente. Al mismo tiempo hubo un crecimiento exponencial de los medios digitales de expresión, de la representación, los renders, las maquetas, los recorridos virtuales. Y una cosa que me parece muy interesante es esto que ya habíamos mencionado, que es esta cuestión que el diálogo virtual es un diálogo que se jerarquiza inmediatamente. El docente habla y los estudiantes escuchan, y muchas veces son puntos de cámaras apagadas. Estratifica mucho el discurso, estratifica jerárquicamente. Y solo cuando el docente lo habilita se produce la intervención. Entonces hubo como una rigidización de todo del intercambio discursivo en el taller. En cuanto al último tema que abordamos, que fue el de los recursos, ya lo habíamos mencionado, los campus virtuales de todas las instituciones educativas corren bajo el sistema Moodle. Es una plataforma que no está pensada para las disciplinas proyectuales y si bien tiene algunos recursos, es imposible abordar esta cuestión de compartir pantalla, operar sobre la imagen compartida, poder hablar y ver todo esto al mismo tiempo. Estas aplicaciones, los recursos fueron, en general se recurrió por posibilidades a recursos gratuitos, como el Classroom, el Miro, el Meet, el Zoom, los Zoom de 40 minutos, donde al final ya todo el mundo tenía una cancha, una habilidad inenarrable de entrar y salir del Zoom, del mismo link, después de los 40 minutos que se acababa la gratuidad. El requerimiento de una conexión a Internet muy potente para que soportara todas estas cuestiones. Inclusive, dada la masividad de los cursos,
aún en las instituciones como la UNDAB y la Universidad de Moreno, los cursos iniciales son muy numerosos, son muy masivos. Entonces, siempre había dificultades para albergar dentro de la misma transmisión a esa cantidad de estudiantes. Eso se basó en los recursos propios de estudiantes y de docentes, de dispositivos y de sistemas de conexión, de plataformas de conexión. Y esto fue, como dijimos antes, especialmente crítico para los estudiantes iniciales. En los estudiantes iniciales tuvieron muchísimas dificultades y creo que la disponibilidad de los recursos fue un parteaguas que habilitó o no la posibilidad de continuar los estudios en ese momento. Algunos lo hicieron por decisión propia de volver a cursar en la virtualidad y abandonaron en ese momento la carrera, y otros realmente no tuvieron posibilidad de poderlo hacer porque no contaban con los medios para hacerlo. Para cerrar, la última reflexión, las últimas reflexiones de nuestro trabajo es mirar un poco qué sucede en la vuelta a la presencialidad. Esta vuelta a la normalidad, con todo lo que implica el término normal, sobre todo después de haber hablado de Foucault, es una vuelta a la normalidad espejada con el inicio de la pandemia. ¿Por qué espejada? Porque se dio de la misma manera. Así como de repente se interrumpió la presencialidad y todos tuvimos que buscar la manera de continuar las cosas, en un momento se interrumpió la virtualidad y volvemos a las aulas, a los talleres. Se dio como se dio en la acción. Faltó, como faltó en aquel momento, un espacio de reflexión. Este trabajo que nosotros hicimos tuvo la intención de eso, de abrir un poco, de pensar y de abrir puertas que puedan servir. En la vuelta a la presencialidad es una cuestión recurrente que los docentes hablen de que encuentran baches en la formación de los estudiantes. O sea, que los conceptos que se fueron incorporando, las materias que se cursaron en la pandemia no tienen... no quiero emplear calificativos, pero quizás esos conocimientos no tienen la misma solidez, no están articulados, es difícil. Y por otra parte, el primer año de presencialidad significó que estudiantes que ya estaban por ahí en un tercer año de la carrera tuvieran que aprender la mecánica de funcionamiento del taller, porque nunca lo habían conocido, porque desconocían su naturaleza. ¿Qué cosas positivas nos dejó la pandemia? Más que la pandemia, el trabajo virtual durante la pandemia. Bueno, hay cambios en las prácticas y el uso de los recursos, que es real. Hay algunos docentes que hablan del aula aumentada, que es un concepto de la pedagogía, pero que podemos aplicar a esto, que es la posibilidad de poner a disposición de los estudiantes recursos por fuera del tiempo de dictado, de trabajo, de taller en la presencialidad. Recursos que pueden ser conferencias, que pueden ser apuntes, para los cuales se sigue usando por ahí el campus o las redes sociales para ponerlos a disposición y que los estudiantes los puedan aprovechar por fuera del tiempo estricto de la cursada y que complementen eso. Por supuesto, el hiperdesarrollo de las plataformas es una democratización de la información impensada en otros momentos, que se ha exacerbado con sus peligros también, de la hipertrofia de los referentes, ¿no? que nos inundan, los referentes, que es el término con el cual en los talleres de arquitectura específicamente se llama a aquello que se indica a los estudiantes como posibles caminos a partir de obras construidas. Y la clase virtual aparece, que me parece que es particularmente interesante, como un recurso alternativo que llegó para quedarse y al cual se puede recurrir en circunstancias difíciles. Por ejemplo, nosotros en la UNDAB tuvimos en los primeros días de clase, las primeras semanas de clase,
de este año lectivo, temas de inundaciones, en el cual de la noche a la mañana y con la gimnasia adquirida se pudo comenzar el dictado de las materias y comenzar a vincularse con los estudiantes de manera virtual. Y otra cosa que también es muy generalizada es aquello que se llama despapelización, este neologismo que aparece en los talleres, porque no se imprime más, en general se imprime muy poco, se trabaja mucho con proyecciones, y en general la representación gráfica sobre el papel, el dibujo, primero a mano y después digital, queda para los primeros niveles del taller, y después ya se va virtualizando todo. Lo cual es un recurso económicamente provechoso y también de producción de menos desechos sólidos y papeles en las casas de estudio. La vuelta a lo presencial se sigue valorando porque la vuelta a lo presencial trajo de vuelta la institución como categoría, el espacio institucional, con su normativa, su ordenamiento, sus horarios, y también con todos sus lugares de vinculación y de intercambio de los estudiantes entre sí, de los estudiantes con los docentes, de la comunidad académica, que en realidad es un espacio invalorable y donde las situaciones de aprendizaje se dan mucho más que en el propio espacio destinado y en el horario destinado a eso, se dan en el vínculo de la propia comunidad. Se recupera en la presencialidad la fluidez de la comunicación, que se desjerarquiza, se hace más casual, más natural, más espontánea, y se recupera esa comunicación compleja en los talleres, que está hecha de todas estas cosas que hablábamos, de lo gráfico, lo actitudinal, lo discursivo. Que nos quede, y con esto cierro para abrir la participación de los aquí presentes, porque me gustaría que esto terminara con la intención es, esto es lo que ustedes dicen, porque en realidad es lo que hemos escuchado que nos dijeron, y ahora escucharlos presencialmente. Creo que la experiencia de la pandemia ha vuelto a reafirmar la potencia que tiene el taller como recurso didáctico en la enseñanza del proyecto. El taller ha vuelto recargado, enriquecido, y lo que queda es una puerta abierta al futuro para ver cómo decantan todos estos recursos, qué pasa en la real presencialidad, y yo sé que he hecho una abstracción de las condiciones del contexto epocal en el cual nos estamos viendo envueltos para el dictado de nuestras clases y para el desarrollo y el normal funcionamiento de las instituciones universitarias. Pero ¿qué pasa con todo esto y cómo nos vamos a enfrentar en el futuro y qué podemos capitalizar de todos estos recursos con los medios que nosotros tenemos al alcance en las instituciones y con todas estas cuestiones que hemos desarrollado durante este periodo que parece lejano, pero que es muy fácil traerlo al presente, si uno se pone a pensar un poco. Bueno, eso es todo. Les agradezco mucho.